Hola, hola. ¿Se escucha Hola, ahí? ¿Se le escucha? ingeniero, ¿se escucha? ¿Salió la imagen en la pantalla? Sí, sale la Ah, diapositiva. qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, la ley de Coulomb. Bien, vaya, siguen sumándose más compañeros. La ley de Coulomb permite explicar, cuantificar con cuánto de fuerza interactúan los cuerpos con carga eléctrica. Entonces, Coulomb lo que hizo fue justamente medir con qué fuerza se atraían o se repelían cuerpos con carga eléctrica. Básicamente eso es. Entonces, nosotros para su presentación separamos en dos partes, una parte cualitativa y otra parte cuantitativa, ya el valor mismo de la fuerza. La primera parte, la parte cualitativa, nos permite indicar que cargas, bueno, primero vamos a estudiar cargas puntuales, después poco a poco nos acercaremos a cuerpos reales. Se dice que una carga es puntual cuando el tamaño del cuerpo cargado, es demasiado pequeño en relación a la distancia que la separa. Por ejemplo, si este diámetro fuera de 1 milímetro o 1 centímetro y la distancia fuera del orden de los metros, entonces 1 centímetro, 1 milímetro, es muy pequeño frente al tamaño de los cuerpos. Entonces, este cuerpo puede considerarse como carga puntual. Eso como una aclaración. Y obviamente los representaremos con un punto matemático, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, la parte cualitativa para cargas puntuales, si llevan signos iguales, positivas o negativas, siempre se repelen. Si es que son de signo contrario, se atraen. ¿No es cierto? Pero estas fuerzas con las que se repelen o se atraen son de igual tamaño. ¿Qué quiere decir? Si esta carga es repelida por la segunda carga hacia la izquierda con 1 newton, por ejemplo, la primera en reciprocidad también le empuja a la otra carga con 1 newton. ¿Ya? Y la dirección de estas fuerzas es según la recta que las une. Entonces, la recta que une a las dos cargas, entonces la fuerza tiene esa dirección. Son de igual tamaño y tienen la misma dirección de la recta que las une. ¿Ya? Esto es muy importante para nosotros porque primero vamos a indicar cómo están actuando las fuerzas o las cargas. Hacia arriba, hacia abajo, al costado izquierdo, al costado derecho, etc. ¿Ya? Para las cargas negativas también es lo mismo, por tanto se repele. ¿Ya? La notación esta va a ser la fuerza sobre la carga 1, pero debido a la carga 2. Aquí también, esta es la fuerza sobre 2, pero debido a la carga 1. O así, la fuerza 1 que ejerce sobre la carga 2. ¿Ya? Cuando son de distinto signo, como estamos señalando acá, se atraen, pero igual con la misma fuerza, de igual tamaño, ¿no? Pero en sentidos opuestos. ¿Ya? La parte cuantitativa. Coulomb descubrió que las cargas se atraen o se repelen proporcionalmente al producto de sus cargas, del tamaño de sus cargas. E inversamente al cuadrado de la distancia que las separa. Si la separación es R, entonces Q1, Q2 sobre R al cuadrado. Para igualar, recurrimos a una constante de proporcionalidad K mayúscula o minúscula, no importa, cuyo valor aproximadamente es
9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esto en unidades internacionales. ¿Sí? Pero también, alternativamente, podemos encontrar que K exactamente es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Esta epsilon 0 se llama la permitividad del vacío o del espacio libre, si quiere. ¿Ya? Trabajar con esta cantidad o con esta otra cantidad, aunque no es exacto, es aproximado, creo que es 8,99, algo cercano a eso, da lo mismo al final. ¿Ya? Cuyo valor enseguida también vamos a dar de epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 en unidades internacionales. De paso, reitero, de nuevo, solamente utilizamos nosotros en este capítulo y en toda la materia unidades del sistema internacional. ¿Ya? Bien, eso es entonces en cuanto a la formulación de la ley de Coulomb. Consultas, por favor. La fuerza, por supuesto, es un vector y no podemos renunciar. Como estamos diciendo, la fuerza ya desde física 2 saben que es un vector. Aquí esta es magnitud. El hecho de que sean iguales, estamos diciendo la fuerza que recibe la carga 1 debido a la carga 2 o la fuerza que recibe la carga 2 debido a la carga 1. Si quieren lo consideran a la inversa, la fuerza que recibe la carga 2 debido a la carga 1 es lo mismo, ¿cierto? En cantidad son iguales, solamente que difieren en dirección. ¿Ya? Bien, si no tenemos duda, pasamos a aplicarla. Nosotros no vamos a aplicar a problemas demasiado sencillos, como se hace en colegio. Da dos cargas, la distancia que las separa, calcular. No, estaríamos engañándonos. Al final, pues es un honor para nosotros haber llegado a la universidad y tenemos que estar a ese nivel también. ¿Ya? Los problemas más sencillos, por tanto, son en el plano y los completos en el espacio. ¿Ya? Ejemplo, en los vértices de un triángulo rectángulo, de lados 30 centímetros y 40 centímetros se colocan 3 cargas puntuales. Calcular la fuerza resultante sobre la carga de 70 microcoulomb. Aquí lo que falta es como se muestra en la figura, ¿no es cierto? 3 cargas se colocan los vértices de un triángulo rectángulo, como se observa en la figura. Bueno, se omitió, pero espero que es que a veces no se da el diagrama, el esquema, y ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Bien, este es el triángulo rectángulo. Sí, rectángulo porque un ángulo es 90 grados, ¿no es cierto? Entonces las cargas pueden haber colocado como les guste, tampoco está prohibido, ¿no es cierto? Entonces aquí se me ocurrió colocar una carga Q1 menos 80 microcoulomb, aquí la carga Q3 70 microcoulomb y aquí una primera carga, una segunda carga 50 microcoulomb. El orden no importa, lo importante es que se ha colocado cargas y se ha enumerado a continuación, como vamos a ver en el siguiente procedimiento. Observen que nos preguntan cuánta fuerza experimenta esta carga. 70 microcoulomb. No es que no nos interese, lo vamos a tener en cuenta porque va a interactuar con esta carga, la carga 1 y 2, pero no nos interesa la fuerza sobre estas cargas, solo nos interesa sobre esta carga. Entonces, nuestra atención tiene que estar sobre esta carga. ¿Ya? Procedimiento. A falta de ninguna indicación, prefería anotar. Trazar el esquema.
ya está, ya estaba hecho eso, el triángulo ya estaba. Con las cargas allí colocadas en los vértices, lo que nosotros debemos hacer es enumerar dichas cargas. Podrían, si quieren, colocar 1, 3, 2, no importa el orden, lo importante es que hay que enumerar. 2. Situarse en la carga sobre situarse sobre la carga también, que es el de interés, aquí está invertido. ¿Ya? Nos interesa, decía, esta carga, entonces allí es donde hay que situarse y calcular las distancias a las demás cargas. Entonces, nos han dicho que tiene el lado 30 centímetros, no nos sirve 0,30, lo correcto. 40 centímetros, 0,40, ¿no? No he puesto el 0, bueno, no influye en el resultado, ¿no? Dicho eso, aplicar en tercer punto la ley de Coulomb, parte cualitativa. Ya, la primera parte. Miren, esta carga es positiva, esta carga es negativa. Por tanto, la carga 1 le ejerce sobre la carga 2 una fuerza hacia ella, la atrae atractiva. ¿Sí? Esta también, por supuesto que es atraída, pero sabemos, pero no me interesa, no me han pedido sobre esta carga, no anoto. ¿Ya? Pero también en su vecindad se encuentra la carga 2, que es positiva. Entonces le vas a repeler. ¿En qué dirección? En esta dirección, hacia arriba. Esta es la notación. La fuerza sobre la carga 3 debido a la carga 2. ¿Ya? Bien, eso es lo que dice el paso 4, la parte cualitativa. Ahora pasamos a la parte cuantitativa. Para esto ya debemos recordar que nuestra calculadora, ya sea en celular o en la casa, tiene que estar preparada. Tenemos que repasar en su manejo, ¿no? La fuerza debido a la carga, sobre la carga 3 debido a la carga 1, la constante K, 9 exponente 9, todo en unidades internacionales. La carga 3 vale 70 por 10 a la menos 6, a la menos 6 porque tiene el prefijo de menos 6. En micros está, ¿no? La carga 1, 80 microcoulomb, entonces 80 por 10 a la menos 6. Miren, 80 tenía signo negativo, estamos calculando la magnitud, por tanto no lleva signo. Para la parte cualitativa ya hemos tomado en cuenta el signo, si es atraída o repelida, no podemos repetir 2 veces el mismo signo. Aquí entonces se calcula todo en magnitud, sin signos. Y la distancia que hay, la hipotenusa esa de la 1 a la 3, se calculó también con Pitágoras. Creo que por ahí anoté, hay que anotarlo eso sí, claramente, 0,5 metros al cuadrado. ¿Ya? Era facilito, ¿no? Un cateto vale 30 y el otro 40, la hipotenusa vale 0,50. ¿Ya? Y el resultado en unidades internacionales, Newton, la fuerza se mide en Newton. De la misma manera, para la fuerza que le ejerce la carga 2 sobre la carga 3, es 9 exponente 9, 70, y 50 la segunda carga, la distancia que la separa, 0,40 al cuadrado, 197 newtons. ¿Ya? El quinto paso. Trazar un sistema de referencia mejor con origen la carga de 70 microcoulomb. Y también preferible el sistema de coordenadas cartesianas. Hay muchos sistemas, pero el más sencillo siempre es el de coordenadas cartesianas. Es decir, vamos a aplicar el método de diagrama de cuerpo libre que hemos aprendido a manejar desde física 1 y lo hemos continuado haciendo en física 2 y bueno, aquí también seguiremos con lo mismo. ¿Ya? Para este fin, ya que están las fuerzas, a ver, retrocedemos una. Me permite retroceder. Voy a
Bueno, recuerden que en la página anterior está al lado de la figura, un esquemita, ya está el diagrama de cuerpo libre. Lo que falta para la fuerza 3-1 es la dirección, está inclinada. Y la dirección se ha calculado a partir del triángulo, observando que el ángulo alfa es su dirección. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente resulta ser de 36,87 grados. Y aquí se ha aplicado el método de diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas se han descompuesto tanto sobre el eje X como sobre el eje Y y se los ha sumado vectorialmente. Bueno, en este caso, algebraicamente tomando en cuenta en qué eje se proyecta, ¿no? Y finalmente la magnitud, Pitágoras también, y la dirección de esa fuerza resultante, también aplicando trigonometría. ¿Ya? Componente Y sobre componente X. A ver, Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, No puedes regresar a la anterior página, pero está el esquema ahí dibujado. A ese esquema nos estamos refiriendo y todos esos cálculos están referidos a dicho esquema. A ver. Bueno, algunos datos podré... Ya. A ver si ahora puedo. Ahora sí. A ver, estamos aquí. Me refiero a este diagrama. En este punto C, miren, se ha trazado un eje de coordenadas cartesianas, el eje X, el eje Y allí se ha trasladado las fuerzas 3,2 y la fuerza 3,1. Este ángulo, no sé, y debo saberlo porque esta fuerza no tiene dirección X ni Y. Entonces debo descomponer tanto sobre el eje X como también sobre el eje Y. Pero este ángulo alfa es el mismo que este. ¿Sí? Aquí se ve claramente este ángulo es el mismo que este. Por tanto, el hallar la dirección de esta fuerza es determinar qué ángulo vale esto, cuánto vale este ángulo. Y tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero lo mismo podría aplicar coseno, sería 0,40 sobre 0,50 y arco coseno, o seno también, cateto opuesto sobre la hipotenusa. No importa cualquier función ustedes apliquen, lo importante es que sepan determinar la dirección de este vector y por tanto tener presente estos componentes. Como es componente horizontal, a cateto adyacente será F31 por coseno de alfa y este componente F31 por seno de alfa. Pero como esta proyección está sobre el eje negativo de Y, entonces menos, ¿cierto? Cambia este únicamente más, pero pues, sobre el eje Y hay esta fuerza positiva y hay esta fuerza, este componente negativo. Y eso es lo que está acá. Determinado el ángulo, F de la fuerza total sobre la carga 3 en su componente X, F31 coseno alfa. Es la única, no hay más. En cambio, en componente Y hay un vector positivo hacia arriba y un componente Y negativo hacia abajo, esta de la carga 3,1. Y calculamos también cuánto valen sus valores, reemplazando la magnitud en F31, F32, seno de alfa y coseno de alfa también con este ángulo. Y hallado estos valores, se los eleva al cuadrado, raíz cuadrada y finalmente la dirección de esta fuerza con trigonometría, ¿no? Los vectores así nos enseñan, ¿no? La dirección de este vector es componente Y sobre componente X. Eso es lo que se ha aplicado. Miren. Aquí no. Aquí está indicado ese ángulo. Esta es la fuerza resultante. Y la fuerza resultante tiene una dirección, tiene un tamaño que ya se ha calculado y su dirección es esta. Y que para nosotros simplemente es cateto adyacente, perdón,
tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, componente Y sobre componente X. ¿Ya? Eso es con lo que damos cuenta de la fuerza de Coulomb y ver con este modelo cómo se aplica hasta encontrar el resultado final. Puede haber 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas, el procedimiento es el mismo. Nuestro libro tiene varios ejemplos resueltos, pero también tiene ejemplos propuestos, así que hasta aquí pueden ir practicando. Nosotros el próximo lunes encararíamos el siguiente punto referido al campo eléctrico y, por supuesto, lo que dijimos, lo más importante, al cálculo del campo eléctrico. ¿Ya? Jóvenes, consultas finales por esta tarde o para esta tarde. Hola. Dije, ¿podría volver a explicar la fuerza resultante, por favor? Sí. Miren, la gráfica anterior nos ha de permitir. De 3, esa no la entiendo mucho. Si usted traza este vector, ¿no es cierto? Aquí. Y traza este vector. Si se puede aquí mismo, ¿no? Pero mejor esa partita, digamos. Pero con la práctica usted no va a necesitar así, hacer aparte, sino aquí nomás, el eje X, el eje Y, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la resultante? Digamos el método del paralelogramo. Copio a continuación Descomponer. este vector así, y desde el origen, ¿no es cierto? Este sería la resultante, gráficamente, ¿ya? Más o menos como está acá, ¿ya? Pero ¿cuánto Sí, ya vale? ubiqué. ¿Cuánto vale? Para eso, lo que nosotros vamos a encontrar mediante el método de diagrama de cuerpo libre es descomponer cada vector en las direcciones X y Y. Este no requiere descomponer porque ya está sobre el eje Y solamente. En cambio, este sí tiene que ser descompuesto. Horizontal, o sea, X y también Y. Su componente X es positivo, su componente Y es negativo. ¿Sí? Para este ángulo alfa que lo hemos llamado, para componente X con coseno y para componente Y con seno. Y esos valores son los que... Mira, estos sinvergüenza haciendo fila por 3 cervezas. Y aparte Aquí. que me caliente la aire. Sí, es lo que tenemos acá. Aparte que me caliente la... ¿Se acuerda de Pitágoras aplicado a los vectores? Componente X al cuadrado más Sí. componente Y al cuadrado para Tu hallar la micrófono. resultante. Eso mismo. Si hubiera 3 componentes, más componente Z también al cuadrado sería, ¿no? Pero nosotros vamos a procurar trabajar en el plano para que no se requiera la proyección, la perspectiva, digamos, en el esquema, sino en 2 dimensiones, la pizarra, en este caso la pantalla, no es suficiente. Muchas gracias, ingeniero, ya la entendí. Recordé. Ya, perfecto, ya. Gracias. Entonces, el lunes nos volvemos a ver ya con el campo eléctrico. Si tienen dificultades con este ejemplo o con otros ejemplos del libro siempre de Serway, me lo dicen más por WhatsApp y vamos a ir trabajando. Lo importante es empezar a trabajar. Y desempolven también su calculadora para hacer esquemas. Si el pulso no es muy firme, pues una pequeña regleta con colores, vayan ejercitando porque en el examen ustedes tienen que hacer sus propios esquemas. Estos trazos tienen que hacer ustedes, ¿no? Yo no conozco desarrollo así mental tan fabulosa sin acudir a esquemas. Pero debe haber seguramente alguien que hace eso, ¿no? Yo siempre trabajo con esquemas y a mis alumnos también les invito, no les puedo obligar, pero les invito a que trabajen de esa manera para que todo sea transparente, todo sea claro. Y de tal manera que en el examen también ustedes digan, no, yo he hecho este trabajo
en esto me he basado para llegar a este resultado. Mejor habituarnos de principio. ¿Ya? Bueno, hasta el día lunes. Ya les he presentado el ayudante, vayan coordinando con él qué experimentos vamos a hacer, nos hemos charlado algo, pero este fin de semana ya vamos a determinar toda actividad. Bueno, chao, hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ya que sea, ya